Señores alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Eh, Agradecer al Instituto Peruano de la Capacitación el permitirnos encontrarnos un día más en esta presente tarde. Les saluda el ingeniero Héctor Portales Huanca, ingeniero civil de profesión, con más de 10 años en lo que son obras públicas, las cuales hemos interactuado y hemos visto dentro de las diversas en plataformas en lo que es una obra pública. Quería agradecerles la asistencia del día de hoy y vamos a continuar respecto a lo que veníamos hablando hace 2 sábados, ¿no? Si recordarán, voy a compartir un poco en pantalla. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que veníamos hablando de esta nueva directiva, la 017, que precisamente hablaba de un procedimiento en lo que significa las ejecuciones de obras por administración directa, ¿no? Voy a un ratito, por favor, antes de compartir, voy a cerrar la cámara para poderles enseñar, ¿no? Los procedimientos que habíamos hablado hasta la fecha, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Muy bien, espero que estén mirando la pantalla, ¿no? De lo que estamos visualizando, ¿no? Muy bien. Este es un resumen de lo que dice nuestra directiva, ¿no? Recuerden que nuestra directiva, esta nueva, la 017, nos habla precisamente de los procedimientos o fases que implica, ¿no? Que implica una ejecución de obras por administración directa, ¿no? Habíamos indicado precisamente en la clase de hace 2 semanas que nosotros, ¿no? Teníamos de una vez cuál es el inicio, el antes y después de esta directiva. Es a partir de que se realice, ¿no? La aprobación del expediente técnico por la modalidad de la ejecución, ¿no? En este caso, la ejecución por administración directa. Habíamos hablado, a partir de allí es donde ya la unidad responsable, que es la OAT, ¿no? OAT, va a llevar a cabo todos los procedimientos, ¿no? Iniciales, preparatorios, para poder realizar una obra, ¿ya? Entonces, habíamos hablado aquí, y este es un pequeño flujograma, que la aprobación del expediente, una vez que el expediente técnico ha sido aprobado, obviamente, en este caso, pues sabemos todos que el expediente técnico elabora el proyectista, ¿no? Claro está. Nosotros, dentro de este expediente técnico, la directiva lo visualiza de esta manera, ¿no? Lo categoriza, ¿no? En A, B y C, ¿no? Y precisamente esta categorización se da a partir del costo de la obra. Ya habíamos indicado precisamente que los costos de obra, ¿no? Cuando nosotros hablamos costo de obra, es muy distinto a poder decir el presupuesto del proyecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de presupuesto del proyecto, estamos hablando de costos directos, gastos generales, estamos hablando de presupuesto para la supervisión, presupuesto de liquidación, formulación en este caso del expediente técnico, ¿no? Todas las fases que interviene
elaborar, ¿no? En este caso, mediante la elaboración, toda la ejecución de un proyecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos un costo de obra, solamente estamos hablando costo directo y gastos generales, ¿ya? Y es precisamente aquí donde esta directiva nos habla de la categoría A, son todas aquellas que no sobrepasen de los 5 millones. ¿Qué significa? Que si mi costo de obra es menos de 5 millones, quiere decir que está dentro del parámetro de la categoría A. Cuando este costo de obra está entre los 5 a 10 millones, ¿no? De 5 a 10 millones, está dado por la categoría B. Y finalmente, más de 10 millones se está clasificando, ¿no? Como una obra de categoría C. ¿Ya? Recuerden que todo proyecto, ¿no? Todo proyecto, en este caso, el expediente técnico, deberá estar pues aprobado, deberá estar debidamente aprobado por una resolución de la unidad responsable, ¿no? Es allí donde la unidad, ¿no? En este caso la OAT, verificará, ¿no? Si es que será realizada el proyecto a través de en la modalidad que es por administración directa. Si fuese así, precisamente la OAT va a elaborar en el un informe técnico, en este caso la elaboración del informe técnico se da a través del anexo 7. Yo me acuerdo que uno de los participantes preguntaba, ingeniero, ¿y esa elaboración del informe técnico, en dónde es un informe que se encuentra ya estandarizado, ¿no? O la misma oficina de administración directa es la que va a realizar de acuerdo a un criterio? Y la respuesta es que este formato es un formato, ¿no?, de informe técnico que está en el anexo 7, la cual ya está estandarizado. Es decir, este anexo, este formato 7 o anexo 7, contiene los establecimientos o parámetros mínimos que nosotros debemos cumplir, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, solamente para poder hacer una pequeña retroalimentación. Esta es la resolución de Contraloría 432, donde se aprueba la directiva 017, ¿ya? Aquí están, esta directiva consta de 52 páginas, la cual si nosotros vamos en la última parte, vamos a encontrar los anexos, ¿ya? Los anexos, ¿ya? Y aquí está. Si ustedes ven en pantalla, vamos al anexo número 7. El anexo número 7 es este, ¿no? Es este que ustedes ven, ¿ya? Este es el anexo número 7, ¿no? Informe técnico para sustentar la ejecución de la obra, ¿ya? Este es el informe, este es el anexo número 7, ¿no? Donde tiene que ir la carátula, el número de informe del año, la denominación de la obra, ¿no? El código único de inversión, ¿no? El código de infoobras, ¿no? Y todos estos parámetros, ¿no? Datos generales, desarrollo y procedimiento, conclusiones y recomendaciones. Sustentos documentarios que hay que adjuntar, paneles fotográficos de la visita del terreno
Y aquí ya el desarrollo o el contenido que se debe poner en este anexo número 7. ¿Ya? El nombre de la inversión, nombre de la obra, los datos del proyectista, ubicación de la obra, cuáles son los antecedentes, el desarrollo, la introducción, ¿no? En este caso el plan habla de el tema de las brechas, qué vamos a conseguir con la ejecución de esta obra, si vamos a desarrollar o la ejecución de esta obra me va a permitir quizás mejorar la calidad de la vida de los habitantes o incrementar el nivel de aprendizaje, ¿no? O reducir, ¿no? Y bajo esas descripciones, ¿no? De mis objetivos, ¿no? Poder realizar la acción, ¿no? La acción de los objetivos estratégicos, en este caso a nivel distrital. ¿Ya? Luego colocaré, ¿no? en este punto la obra y el plan de desarrollo, ¿no? Obviamente recuerden de que todo proyecto está enmarcado a diversos indicadores que me van a permitir poder acortar brechas. Entonces, esto nosotros tenemos que ver qué vínculo tiene nuestra obra con el plan de desarrollo, que puede ser local, distrital, regional, nacional, ¿no? Con respecto a ese punto. De una vez las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, la revisión de la inversión, verificación de la viabilidad, ¿no? Las conclusiones, el contenido del expediente técnico, ¿no? Las partidas, ¿no? El costo directo, los gastos generales, la utilidad, el IGB. En este caso, los parámetros, este cuadro de resumen de presupuesto, pues se encuentran en el expediente técnico. Acá solamente nos dan información que debemos de resaltar de lo que ya existe en el expediente técnico. Luego parte la etapa de revisión de la capacidad técnica y el análisis, ¿no? Aquí en este análisis nos va a hablar, ¿no? de los recursos que nosotros vamos a realizar en cuanto se refiere a la mano de obra, los materiales y equipos, ¿no? Que se van a realizar o que ya están comprometidos en este proyecto, ¿no? Y su resultado y el presupuesto que tienen para ello. Luego también vamos a realizar un desagregado de los gastos generales, ¿no? ¿Qué tipo, cuáles son las subpartidas que agrupa los costos generales y los costos, en este caso, los gastos generales, ¿no? A través de la serie de contrataciones del personal, de bienes, ¿no? A nivel de gastos generales, ¿no? Y cuánto representa a nivel del costo de la obra. Luego también vamos a realizar un desagregado analítico de los gastos generales variables, ¿no? Y así vamos a también explicar lo que son la relación del personal no tentativo que puede ser contratado a nivel de lo que me indica. Por ejemplo, si una obra es categoría, de acuerdo a la directiva, me indica cuáles son mi personal clave, ¿no? Para poder, y que se encuentren estas enmarcadas en mi expediente técnico para poder realizar la afectación, ¿no? Cuando ya se inicia el proyecto, ¿no? Con cuántos profesionales yo voy a iniciar, ¿no? En este caso, ¿no? De acuerdo a los diferentes cargos que se pueden encontrar. De una vez están las conclusiones, se va a hacer la visita del terreno, ¿no? Donde se encuentre, donde prácticamente es donde se va a intervenir, ¿no? Qué conclusiones pueden existir acerca de los permisos, ¿no? Si tiene, pues, certificados IRA, si en el tema, digamos, que haya un uso del agua de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? O usos y aprovechamientos de recursos naturales. Esto está enmarcado de acuerdo al tipo de obra que se vaya a realizar. Luego de ahí la parte de conclusiones, recomendaciones y algunos anexos que nos indica el presente informe, ¿no? Anexos con referente a lo que nosotros hemos validado en este anexo número 7. Entonces, este anexo número 7 se va a presentar, lo que me dice aquí, ¿sí? Para que finalmente, ¿no? Se desarrolle,
¿no? Se desarrolle y se tome la evaluación correspondiente. Con esta elaboración del informe técnico, recuerden, hasta aquí todavía no hay supervisión, no hay un supervisor, todavía todo es la parte administrativa que la oficina de administración directa o quien haga sus veces, puede ser la gerencia de ingeniería, la subdivisión de obras, ¿no? Ya eso finalmente la entidad o el municipio o el gobierno regional encargará qué departamento, qué área va a ser la responsable de poder ejecutar o estas funciones, ¿no? Finalmente, este informe técnico ya se eleva a la oficina a la oficina de asesoría legal o quien haga de sus veces, algunos pues oficina de asesoría jurídica, bueno, ¿no? Dependiendo también a la estructura jerárquica, ¿no? Que realiza este tipo de trabajos. Paralelamente, ¿no? El informe técnico puede enviarse de manera, como les decía, de manera paralela, tanto a la oficina de planeamiento, ¿no? O jefatura de planeamiento y a la oficina o área de asesoría legal. Precisamente esta oficina, ¿no? Ambas oficinas van a revisar de acuerdo a la competencia que se tenga cada una de ellas. Es decir, la oficina de asesoría legal verificará que este proyecto que se tenga a bien a ejecutar tendrá todos los permisos, ¿no? Y que los terrenos se encuentren preparados para poder ejecutar la obra. Es decir, que no existe interferencias, que no sea pues terreno de un tercero, ¿no? Y que esté con la capacidad de poder ejecutar un proyecto en ese terreno. ¿Correcto? Y la oficina de planeamiento va a velar que el presupuesto que se destine a este proyecto, ojo, al 100%, entonces, sea de compromiso hasta la finalización de la obra, ¿no? Entonces, la oficina de planeamiento va a garantizar que efectivamente ese presupuesto que indica, ¿no? Que es el costo de obra, gastos generales más costo directo, sea prácticamente sea habilitado el presupuesto. Es decir, no va a tener ningún tipo de problemas posteriores, que no había presupuesto, que solamente, como anteriormente hacían, ¿no? Anteriormente hacían, solamente ponían el 30% del total. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya se ejecutaba el próximo año? No, porque era un nuevo calendario o un nuevo periodo de ejecución, tenían nuevamente que replantear, ¿no? Para poder darles el porcentaje que faltaba, ¿no? Para poder terminar al 100%. Entonces, en esta vez no. Esta directiva contempla de que los presupuestos para la ejecución de este tipo de obras sea al 100%. Nadie va a poder después este presupuesto nadie va a poder utilizar, ¿no? Por emergencia, por otras razones, ¿no? Entonces, con esta elaboración de informe presupuestario, la oficina de planeamiento, ¿no? De presupuesto va a decir, yo tengo el dinero destinado para la realización de esta obra, ¿no? Entonces, con ello se está responsabilizando esta oficina que efectivamente va a cumplir, ¿correcto? De una vez que estas tres oficinas, tanto la OAT, en este caso la asesoría legal y a planeamiento, ¿no? Hayan terminado sus informes, tanto informe técnico, informe legal, presupuestario, y de ser, ¿no? Que hayan sido aprobados, cada uno en sus competencias, se realizará finalmente el acto resolutivo donde se apruebe la ejecución de la obra por modalidad de administración directa. Ojo, señores, aquí no confundir con
con la aprobación del expediente técnico, que es muy aparte, ¿no? Nosotros con la aprobación del expediente técnico suficiente, podíamos ya contratar, ¿no?, a los responsables. Ahora no. La municipalidad, el gobierno local, ¿no?, o gobierno regional va a tener que realizar este informe técnico, ¿no? ¿Para qué? Para que si en algún momento esta obra se desarrolle, ¿sí?, se ejecute y después se materialice algunos problemas, si fuera el caso, a nivel de problemas o litigios en terrenos, controversias que se pueden dar, o que no exista ninguna licencia, ¿no? Que dificulte la programación, la ejecución ya o la puesta en marcha de la ejecución de la obra, o que exista problemas en el tema presupuestario, ¿no?, que no me dieron al 100% el presupuesto para poder ejecutar, quiere decir que de acuerdo a la competencia de las áreas serán responsables, ¿no?, en el caso de que no se pueda culminar un proyecto a consecuencia de cualquier indicador que exista algún tipo de problemas, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. A través de una vez que ya se aprueba con acto resolutivo, prácticamente es un compromiso que estas tres áreas indican, sí, tengo capacidad operativa, tengo todos los permisos en regla, tengo el presupuesto destinado, ¿no?, destinado para la ejecución. Entonces es como un compromiso, ¿no? Es un compromiso de garantía que no existiría problemas de ahí en adelante para su finalización, culminación de la obra, ¿ya? A partir de allí, yo ya contrato, ¿no? Puedo designar al residente de la obra. A partir de allí, ya entro de la fase de aprobación a la etapa de preparación. ¿Ya? Recuerden que las fases de ejecución de obra están dadas a través de aprobación, preparación, ejecución, culminación y liquidación y transferencia. Ya, esas son las fases para poder definir, en este caso, ¿no?, todas las fases para obras por administración directa. ¿Ya? Entonces, de ello, ¿no? De una vez que aquí habíamos quedado, ¿no?, aquí estábamos en la etapa de preparación, de una vez que se designa al residente, ¿sí?, ¿qué es lo que primero realiza? Evalúa el expediente técnico. ¿Correcto? Si la ejecución de la obra a nivel de plazo es menor a 120 días calendario, quiere decir que el residente tiene 15 días calendario, ojo, calendario, para poder revisar inconsistencias que pueden existir a nivel del expediente técnico. ¿Correcto? Y si mi obra tiene un plazo mayor a los 120 días calendario, pues tendrá un poco más de tiempo, el doble, 30 días calendario. Entonces, esos son los periodos que el residente va a utilizar para la revisión. Ya, ojo, aquí no es que el que tiene que revisar es el asistente técnico, no, todavía no entra, no entra en, como se dice en términos artísticos, no entra a actuar todavía, ¿no? Ese residente es el que tiene que evaluar este documento. Luego, de una vez que realice este informe de validación, se va ahora ahí se contrata al inspector. A partir de los 7 días después de a partir de los 7 días, ¿no?,
puede, de una vez presentado, ojo, de una vez de los 15 días posteriores o 30 días posteriores, dependiendo al plazo, se contrata al inspector. ¿Ya? No es que el inspector, ojo, no es que el inspector sea contratado a la vez, ¿no? Junto con el residente, sino el residente es primero, ¿no? En la contratación y días posteriores al inspector de la obra, ¿ya? Precisamente para la revisión del informe del residente, ¿no? que realice, ¿no? El inspector, en este caso, el inspector tiene 7 días calendario, ¿no? 7 días calendario, siempre y cuando, si la obra no es más de 120 días calendario, va a tener 7 días. Si es más de 120 días calendario la obra, la duración de la obra, tendrá 10 días para revisar. Aquí bien, aquí vamos el primer filtro técnico. ¿Qué pasa si mis inconsistencias a nivel de presupuesto supera, ¿no? Supera más del 50%, el 15% de la obra, perdón. ¿Qué pasa? Dice claramente la normativa se reformula el expediente técnico. ¿Qué significa esto en buen castellano? Que la elaboración del expediente técnico ha estado mal. ¿Ya? Que eso también dentro de la gestión de riesgos, si nosotros queremos evaluar un expediente técnico, podría ocasionar también un sesgo y que sea uno de los factores que no se permita cumplir, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar ese análisis, ¿no? Entonces ahí, ¿qué van a hacer? Van a devolver a la OAT, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Un momentito, este informe, este expediente técnico está mal elaborado, según el residente ha verificado que hay partidas que no se han considerado, o que bueno, que el metrado, bueno, tiene errores y hemos hecho una reformulación y mira, tiene más del 15% del costo de la obra, ¿no? Entonces, por lo tanto, este expediente técnico se debe reformular. ¿Quién va a hacer el levantamiento de este expediente técnico? Hay que reformular. El proyectista. No es que significa ya aquí me aprobaron a nivel, ¿no? Me aprobaron, me pagaron, listo. No, tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. ¿Ya? Entonces aquí, el expediente técnico, recuerden, aquí, el expediente técnico indica que no debe tener una antigüedad mayor a 3 años de aprobado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Y esto a mí también me pasa porque en estos últimos meses, bueno, también dentro de donde yo trabajo, institución pública, me vienen expedientes técnicos. ¿Pero qué resulta? Me he dado cuenta que algunas municipalidades se llenan de expedientes y no ejecutan sus obras. Y eso va pasando los años. Ya es un gasto, ¿no? Elaborar un expediente, ¿no? Ya es un gasto, ¿no? Que afecta directamente, pues, los recursos, ¿no? Entonces, aquí te dice la norma lo siguiente, oye, tú no me vas a trabajar con un expediente técnico que tenga más de 3 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso puede generar también inconsistencias. ¿Correcto? A veces una de las cosas puede ser a nivel de la tecnología, ¿no? Probablemente pues los materiales, ¿no? Yo necesite, pues hay cambios en la normativa, yo necesito adaptar. Entonces, por lo tanto, se debe reformular, actualizar. Cuando es una IOR, ¿qué es una IOR? Una IOR es cuando no existe construcciones nuevas, solamente podemos hacer renovaciones, ¿no? Renovaciones, mejoramientos, ¿no? Entre otros, me dice que el expediente técnico no debe pasar del año. ¿Ya? Y a nivel de presupuestos, ¿qué significa? Plata, ¿correcto? Los presupuestos que están destinados
¿no? En el expediente técnico no debe tener una antigüedad mayor a los 9 meses. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si el proyecto, ya es un proyecto, ¿no? Construcción, por ejemplo, de un colegio, ¿correcto? Y tiene menos de 3 años, ¿ya? Menos de 3 años. Sin embargo, su presupuesto tiene 10 meses de haber sido aprobado el expediente. Ah, ya. ¿Qué me dice la norma? Ya. ¿Sabes qué? Yo tengo que actualizar mis precios. Por lo tanto, ya yo tendré que actualizar los precios, ¿no? ¿No? De lo que el mercado me establece, ya, pero solamente no es que reformule mi expediente técnico, solamente los precios, ¿no? Solamente los precios del expediente técnico, ¿no? Que puede hacer en este caso, pues es una actualización del expediente, ¿no? Modificación del expediente por actualización de precios, ¿no? Pero que esto no debe sobrepasar los 9 meses, ¿ya? Entonces, esas son las salvedades que ustedes deben tener al momento de un proceso de ejecución. Luego, de una vez, si es que está todo ok, está dentro menos del 15%, ¿no? De costo de obra, está prácticamente sincerado, no está correcto, ¿no? De cierta manera, yo realizo mi conformidad. El inspector realiza la conformidad del informe técnico de aprobación. Quiere decir, bueno, el expediente técnico está bien, no sobrepasa a nivel presupuestario de los 15%, la cual podemos continuar. ¿Ya? Es allí donde automáticamente el segundo paso que da el residente de la obra es realizar un plan de adquisiciones. Ojo, plan de adquisiciones o plan de abastecimiento, como quieran llamar. La normativa te dice como plan de abastecimiento. ¿Ya? No es que realice su plan de trabajo, ¿no? Con la anterior normativa, pues, se decía, ¿no? Plan de trabajo hay que realizar. No, en esta oportunidad, la segunda actividad importante que debemos realizar nosotros es el plan de abastecimiento. Este plan de abastecimiento va a tener consigo poder realizar, ¿no? Requerimiento de bienes, servicios y el personal durante el proceso de preparación y durante el proceso de la ejecución. ¿Correcto? ¿Qué te dice la norma? La norma te dice lo siguiente. Si no hay posibles incrementos en los costos, se puede realizar lo siguiente. Requerimientos de materiales podemos afectar ya al 80%, los servicios al 80% y todo el requerimiento del personal de obra o el personal clave. ¿Ya? O sea, tenemos que nosotros realizar ese tipo de requerimientos en lo que es el plan de abastecimientos. El residente de obra, ¿cuánto tiempo tiene para poder elaborar este plan? 7 días calendario. ¿Ya? Debe emitir su plan y validar con el inspector los 7 días calendario. ¿Qué significa eso? Que durante ese proceso el residente de obra, ¿no? De una vez que pase al inspector, va a verificar, ¿no? Si la ejecución se puede dar a través de estos requerimientos que se haya dado, ¿no? Entonces tiene, de una vez, si el inspector valida, ¿no? Si el inspector lo valida, entonces prácticamente con esa validación o aprobación del plan de abastecimiento va a remitir a 2 áreas competentes. Primero, al área logística, cuando todo sea compras de materiales y servicios, y requerimiento de personal se va a ir pues al área de personal, ¿correcto? Para poder realizar pues las contrataciones, ¿no? Entonces, de esa manera, aquí la entidad va a tener un plazo máximo de 60 días para realizar todas las adquisiciones y contrataciones según el plan de abastecimiento. Esto es suficiente por lo menos por los primeros días. ¿Qué quiere decir? Tú no vas a ejecutar una obra
sin que tú por lo menos tengas materiales, tengas tus servicios, tengas tu personal que te permite avanzar o iniciar partidas hasta los primeros 30 días. Si hay un elemento o hay un bien que vas a utilizar o que vas a utilizar dentro de los primeros 30 días, no es capaz el tema, capaz un proceso, ¿no? Entonces no vas a poder iniciar. Estarías comprometiendo ya tu retraso, ¿no? Tu atraso en esos 30 primeros días. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene que dar. Esos son prácticamente parte de los requisitos, ¿no? Para poder iniciar un proyecto. Y finalmente, pues, en este procedimiento, ya crear y registrar el InfoObras, ¿no? Para poder realizar, pues, las anotaciones en la parte de la ejecución de el cuaderno digital y físico, ¿no? En este caso, de acuerdo, pues, a la distancia donde se encuentre ubicado una obra, ¿no? Recuerden que el cuaderno digital se hace en este caso, por el internet, a través del internet, ¿no? A través de una red. Pero recordemos que partes del Perú, ¿no? En diversas regiones, pues a veces no hay acceso al internet. Entonces son particularidades o especialidades que también la directiva ha indicado, ¿no? Como excepcionalidades. Pero ojo, eso no significa de que porque estés en un pueblo donde no tienen internet y vayas a ejecutar un proyecto, eso no significa de que tú vayas a realizar, que no vayas a realizar el contenido en el cuaderno digital. No, lo que te dice ahí tú de manera provisional, tú puedes hacer las anotaciones en el cuaderno físico. Sin embargo, también te da un tiempo prudente para que toda esa información del cuaderno físico lo puedas trasladar o lo puedas pasar al cuaderno digital, ¿ya? Donde únicamente los responsables de las anotaciones, ojo señores, la responsabilidad de las anotaciones en el cuaderno no es el asistente técnico, sino son los residentes y los supervisores o inspectores, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces recuerden que en la etapa de preparación se menciona la revisión de los expedientes técnicos, ¿no? ¿No? Si se encuentran o no validados, ¿no? Si no existe si es que el presupuesto no haya superado más del 15%, ¿no? A nivel de costo de obra, ¿no? Realizar las tareas de los requerimientos de los bienes y servicios del personal. Hasta allí, ¿no? En el tema también del Infohoras, realizar. Hasta allí, señores, prácticamente se termina la etapa de preparación. Ya tienen hasta 90 días, ojo, a prepararse. Tienen 90 días. Los 90 días cuentan a partir de la emisión de la resolución por la modalidad. O sea, quiere decir que yo tengo mi resolución de la aprobación de la modalidad por admisión directa, automáticamente de ahí en adelante cuentan los 90 días. ¿Qué quiere decir? La OAT ya al día siguiente, o al día siguiente, el día hábil, ya debería estar contratando al residente. Muy bien. Ahora, vamos hasta aquí. Les habíamos explicado, nos habíamos quedado. De ahí vamos a empezar por la etapa de la ejecución. ¿Ya? Vamos a ver a la diapositiva donde nos habíamos quedado. Ya. Ojo, señores. Recuerden que aquí están todos los anexos que se menciona en la normativa. Aquí están todos los anexos que debemos nosotros llenar. No es inventado, todo ya está creado. ¿Ya? Así que, señores, tenemos que obedecer lo que dice nuestra normativa. Muy bien, señores, habíamos quedado aquí en la etapa de preparación. Ahora iniciamos con la parte de la ejecución. ¿Listo? A ver, me dan un momentito, señores, para poder iniciar. Unos 20 segunditos, por favor. Listo, señores.
Vamos a continuar entonces. ¿Listo? Muy bien. Durante las fases de ejecución vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto. La etapa de ejecución, de aprobación, de ejecución, la etapa de preparación, y ahora nos vamos con la ejecución. En la etapa de la ejecución vamos a hablar acerca del inicio de la ejecución de la obra, el cuaderno de obra, la puesta en marcha del abastecimiento de los bienes y servicios y el personal de la obra, de los informes de ejecución y de las liquidaciones parciales. ¿Ya? Toda esa parte. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la modalidad, ¿no? Existen riesgos, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, oye, vamos a ejecutar una obra por administración directa, ya existen diversos riesgos que pueden existir, como por ejemplo, un proceso de ejecución lento, quiere decir que mi productividad o el rendimiento sea menor a lo que me indica el expediente técnico. Que exista, por ejemplo, deficiencias en la calidad, ¿no? Sobrecostos en la ejecución, la sobrevaloración de los bienes, ¿no? Quizás no haya poca transparencia, en algunos casos incluso hasta no cuenten con disponibilidad presupuestaria y recursos, y tal vez haya problemas por disponibilidad del terreno y no se encuentran pues libres de interferencias y de contingencias legales. Todo esto, señores, son factores que pueden perjudicar la ejecución por administración directa. Por eso, como les decía, es importante establecer estos informes técnicos, ¿no? Técnicos, tanto por las diversas oficinas para el respaldo de la continuidad del proyecto y culminación del proyecto, ¿no? ¿En qué momento se realiza la aprobación de la ejecución de una obra? Ya habíamos quedado a través de del acto resolutivo, ¿no? Del acto resolutivo por el tipo de ejecución de la modalidad. ¿Ya? ¿En qué consiste esta fase de aprobación de la ejecución? Ya habíamos hablado, señores, ¿no? Vamos a avanzar un poco más rápido, ¿no? Y recuerden que se tenía que elaborar un informe técnico, legal y presupuestario, la cual permita a cada uno dentro de sus competencias garantizar, ¿no? la libre ejecución de este proyecto, ¿ya? La oficina de obras, en este caso por administración directa, es la responsable de sustentar la capacidad técnica de la entidad, por lo que va a permitir elaborar este informe técnico de acuerdo al anexo 7, ¿no? Y todos los parámetros también que sustenten para el proceso de la ejecución y culminación de la obra. Los requerimientos para la aprobación de la ejecución serán los siguientes, ¿no? Que la obra se pretenda ejecutar por esta modalidad donde responda a las prioridades de los planes de desarrollo. También que la entidad pueda pertenecer al Sistema Nacional de Proyectos de Inversiones, de gestión de inversiones, donde la obra esté declarado como viable, ¿no? Y sea parte del proceso dentro del sistema administrativo. También dentro de los requerimientos para la aprobación de la ejecución, que el expediente técnico esté aprobado por la instancia responsable. También que se cuente con profesionales técnicos y el personal administrativo calificado para poder realizar la ejecución de la obra. Otra de los requerimientos es de que la propiedad, ¿no? No exista problemas, ¿no? Que tenga disponibilidad de los recursos de equipos y maquinarias, ¿no? Que no establezca pues adquisiciones menores 8 ITs, que tenga disponibilidad y libre acceso al terreno, es decir, que el terreno donde se vaya a ejecutar sea de propiedad de la entidad que ejecuta, ¿correcto? Y que pueda tener pues autorizaciones y licencias, pues licencia de construcción, autorizaciones, ¿no? Que debe tener la municipalidad del sector y otras entidades competentes también. Y que se cuente con el programa de ejecución de obra, calendario valorizado y calendario de adquisición de los materiales, ¿no?
y que nosotros también podamos implementar un calendario de requerimiento para la contratación, ¿no? De la mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de la obra. ¿Ya? Esos son todos los requisitos que nosotros debemos prever, ¿no? Antes de la ejecución. Luego vamos a hablar de los informes técnicos. Ya habíamos hablado que estos informes técnicos, ¿quién lo realiza? La OAT, ¿correcto? Con el anexo 7. Ahí se va a tener que revisar los planes de desarrollo de la entidad, se va a viabilizar la inversión, vamos a tener que revisar el expediente técnico, verificar la capacidad técnica de la entidad, la visita del terreno para su comprobación física, ¿correcto? Luego, el área de asesoría legal se determinará, verá todo lo que concierne a los recursos, en este caso, legal, ¿no? Todo lo que existe en el ámbito de los impedimentos normativos, si existe o no impedimentos normativos para poder ejecutar esta obra por administración directa, ¿no? La cual, si es que no existe ningún problema, deberá realizar el anexo número 8, ¿ya? Declarando aprobatorio. En el informe presupuestario lo mismo, ¿no? El área responsable, la oficina de presupuesto, determinará, en este caso, validará que todas las cuentas de los recursos presupuestarios disponibles o proyectados, según el calendario del avance de obra, sea favorable, ¿no? Y que no ponga en riesgo la paralización, ¿no? Futura, ¿no? De un proyecto que se determine para esa ejecución directa. Este informe se elabora, ¿no? Luego de haberse obtenido con el informe técnico aprobatorio. Recuerden, ojo señores, para ustedes pasar, o en este caso, la OAT pasar, ¿no? A propuesta o a evaluación a la oficina de presupuesto o a la oficina de asesoría legal, primero la OAT tiene que tener el informe técnico aprobatorio. Está supeditado a eso, ¿no? Y en este caso, el informe aprobatorio para el presupuesto, ¿no? Para el tema del presupuesto será con el anexo número 9. Recuerden que de una vez aprobado en estas tres instancias, se hace el acto resolutivo donde se crea o se aprueba la modalidad de la ejecución, en este caso por administración directa. Y como les decía, señores, a partir de ese momento en adelante ya las acciones que sean necesarias no deben tener pues riesgos de paralizaciones y sobrecostos, porque se supone que ya cada área ha tenido pues la opinión, ya ha tenido un pronunciamiento favorable, ¿correcto? Entonces desde ahí ya de una vez del acto resolutivo empieza el conteo, ¿no? De los plazos que se deben cumplir según directiva. ¿Cuánto? Hasta 90 días. La fase de preparación, ya habíamos indicado, la fase de preparación, ¿no? Es la creación y registro de la obra de los sistemas nacionales de información de obras públicas, en este caso Infoobras. Ya debemos solicitar, ¿no? Los registros de esta obra para que se pueda accionar, ¿no? Con el requerimiento y habilitación del sistema para poder desarrollar el cuaderno digital, ¿no? Tanto para el residente como el para el supervisor. ¿Ya? En este caso, el gestor de obras, que va a ser uno de los representantes de la oficina de administración directa, va a tener, ¿no? Un registrador y un operador OAT. Y este operador OAT va a acceder, ¿no? O tramitar los accesos para el residente, ¿no? Para las acciones que vayan a desarrollar, como también para el inspector. Ahí ya también, por eso que también el Estado, si ustedes recuerdan, nos está implementando, ¿no? El nuevo, el DNI electrónico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en estos cuadernos digitales sean visados de manera digital también. ¿Ya? Entonces estamos también viendo una transformación digital, ¿no? a nivel de los diversas entidades del Estado.
Ya, el personal inicial. Ya les habíamos dicho, el primer actor para iniciar la fase de preparación es el residente, ¿no? La entidad tiene un plazo máximo de 90 días calendarios. Señores, anoten, esta es importante, ¿no? Contados a partir desde la aprobación de la obra por la modalidad de administración directa. Ya le habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que una de las primeras tareas es que este residente tenga bien revisar el expediente técnico con la finalidad de ponerlo, poner a prueba o evaluar el grado de consistencia que se tenga frente al proyecto en sí, ¿no? Luego también el ingeniero supervisor o el inspector de obra va a ser designado, la cual va a tener la responsabilidad de vigilar, contratar, en este caso vigilar que todos los recursos públicos del proyecto esté destinado de manera coherente, ¿no? Y evaluar también las inconsistencias que pueden existir, ¿no? La entidad puede consignar en su contrato inicio de sus funciones a través o a partir de la recepción del informe. Aquí, señores, como les decía, ¿no? La entidad puede consignar en su contrato el inicio de sus funciones. ¿En dónde? Lo voy a subrayar, ¿ya? Porque hay muchos profesionales, y esto yo lo he visto, o bueno, las entidades contratan al residente y al supervisor a la vez. Pero acá, ¿qué dice? La entidad puede consignar sus contratos a inicio de sus funciones. ¿Cuándo? A partir de la recepción del informe de revisión del expediente técnico del ingeniero residente. Aquí está claro, señores, ¿no? A partir de esa fecha ingresa, ¿no?, el inspector. ¿Ya? Muy bien. De la revisión y evaluación del expediente técnico ya habíamos hablado. La primera función del ingeniero residente es la de revisar y evaluar el expediente técnico de la obra, que incluya, ¿no?, evidencias posibles, prestaciones adicionales y riesgos del proyecto. Es decir, los riesgos no solamente pueden ser directos, propios del expediente técnico, sino también puede haber, pues, problemas sociales, socioeconómicos, ¿no? Capaz, el tema de las vías, ¿no? Problemas, digamos, que los materiales puedan llegar a vías accidentadas o exista pocos accesos, ¿no? Y que eso implique, pues, un costo mayor, ¿no? Capaz el proyectista no ha considerado eso, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Algunas inconsistencias, ¿no? Capaz hay unas partidas que no se han dado, pero que son importantes establecer, todo lo que implica, pues, mayores costos, ¿no? Mayores costos, ¿ya? Ya le habíamos dicho, ¿no? En obras menores o iguales a 120 días, ¿no? Tendrán 15 días calendario, y si son mayores a 120 días, pues tendrán 30 días calendario para poder pronunciarse. Luego ya el inspector va a revisar para la validación, ¿no? En caso de que exista obras menores a 120 días, tendrá hasta 7 días calendario para poder pronunciarse. Y para obras mayores de 120 días, se tendrá 10 días calendario para su pronunciamiento. Recuerden que si el incremento neto de costo total es mayor al 15%, por modificaciones, estas inconsistencias que les venía hablando, automáticamente la OAT, que es responsable, va a tener que realizar la reformulación del expediente técnico. Es decir, que va a tener que sincerar de acuerdo al informe que ha podido corroborar el supervisor. ¿Listo? El plan de abastecimiento. El plan de abastecimiento es una continuación dentro de la etapa de preparación, donde, contando en un tiempo de 7 días calendario, ¿sí?, deberá realizar el informe, la entrega, ¿no? En qué fases, en qué meses se va a requerir las contrataciones de los bienes y servicios que pueden estar afectados directamente a la ejecución, ¿ya? Estamos hablando de materiales, bienes necesarios, bienes y servicios y personal clave, ¿no? De personal clave, ¿no?
Y esto debe estar dentro de la elaboración de un plan de abastecimiento. Para realizar estos requerimientos, el residente de obra, ¿no?, va a tener un tiempo de 7 días, ¿no?, para elaborar, lo presenta al supervisor o inspector de obra, quien va a validar y elevará al responsable de la OVAT. Y este órgano encargado también tendrá que enviar de manera simultánea, ¿no?, al órgano encargado de las contrataciones, es decir, al área logística, ¿sí?, y a la vez a la oficina de recursos humanos o encargado de la oficina personal para las contrataciones, ¿ya? Luego de ello, ¿no?, recuerden que la elaboración de este plan de abastecimiento mínimo debemos nosotros comprometer hasta al menos el 80% de todas las adquisiciones que están en mi expediente técnico. Lo mismo también para los servicios que sean necesarios, ¿no? Debo comprometer hasta el 80%. ¿Ya? Igual, lo mismo en el tema, al 100%, el tema de la contratación del personal. Recuerden que una obra, como yo les decía a mis alumnos, es como una curva, ¿no? A ver, pluma. Es como una curva, ¿no? Así. ¿Listo? Así. Donde al inicio yo necesito un personal, ¿no? En el primer mes, por ejemplo, 3 meses, ¿correcto? 3 meses. Los primeros 30 días, pues voy a tener que realizar los trazos replanteo, obras provisionales, ¿no? Excavaciones, voy a requerir, pues, por lo menos, voy a trabajar con un personal mínimo, ¿no? Con un personal mínimo, hasta aquí. Ya en el segundo mes, pues ya voy a comenzar a realizar, por ejemplo, si es una edificación, yo voy a tener que ya realizar los trabajos de techado de haciendo pues tema del vaciado de losas, ¿no? Hacer pues los muros, ¿no? Los diferentes trabajos que vayamos a hacer, ¿no? Aquí ya la demanda del personal ya es mucho mayor, ¿no? Y finalmente para hacer pues las obras ya como equipamiento, obras de arte, en este caso, o acabados, ya voy a requerir con el poco personal, un poco, ¿no?, el mínimo personal para poder finalmente terminar con 0, ¿no? Y ese es un ciclo de vida, ¿no? Es un ciclo de vida de la ejecución. Entonces, mediante esta forma, mes 1, ¿no?, mes 1, mes 2, mes 3, yo me voy programando en este plan de abastecimiento, ¿ya? Con la finalidad de que ya la oficina de recursos humanos ya va a prever, ¿no?, cómo va a realizar las contrataciones. Obviamente, cualquier atraso de este tema ya es responsabilidad de recursos humanos de no haber previsto, ¿no?, de no haber previsto situaciones que pueden conllevar a un atraso, ¿no?, en la contratación del personal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la entidad tiene un plazo, de una vez presentado este plan de abastecimiento, de 60 días calendario para poder realizar las adquisiciones. Ahí se previsará, pues, ¿no?, todos las compras que se necesitan, son procesos, ¿no?, porque implican, pues, tiempo, ¿no? Hay procesos que tienen un protocolo más prolongado, ¿no?, de acuerdo al presupuesto que se destina. Y infinidad, y muchas cosas más, ¿no? La cual, lo que indica aquí la normativa es lo siguiente, ¿no? Que mínimamente yo debo tener material, ¿no? En este caso, bienes y servicios y recursos, en este caso personal, por lo menos, si yo quiero empezar, por lo menos debo tener capacidad suficiente para poder permitir la ejecución de la partida al menos por los 30 primeros días. Es decir,
que mi cuadrilla que vaya a trabajar dentro de los primeros 30 días no les falte absolutamente nada y puedan ejecutar sin inconvenientes. ¿Ya? Bueno, esta es una línea de tiempo, ¿no? De las actuaciones para obras de 120 días calendario, ¿no? ¿Cómo son sus actuaciones? Principalmente si vemos aquí pequeños cuadros, ¿no? La interacción del residente, cómo va a poder abastecer, ¿no? En este caso, cómo va a realizar, ¿no? La revisión del expediente técnico, ¿no? En este caso, los requerimientos, la presentación del plan de abastecimiento, ¿no? La documentación que tiene que ir a estas áreas, tanto de recursos humanos o de personal como de logística, y cuánto es el procedimiento a poder cumplir para que por lo menos yo en los 30 primeros días pueda iniciar un proyecto, ¿no? Aquí está prácticamente de una manera un resumen de lo que veníamos diciendo. ¿Ya? Aquí también me habla de una línea de tiempo para obras mayores a 120 días calendario, ¿no? Esta es una de las diapositivas que ustedes la tienen, revisen, es importante tener esta cronología, como los actuantes, tanto como la parte de la residencia como la parte de la supervisión, van a iniciar sus actividades, ¿ya? La ejecución física de la obra. Recuerden que esta directiva, ¿no? Esta directiva se ha preocupado por realizar los ajustes en los 3 tipos de componente. El tema de la calidad, tiempo y el costo. Nosotros para poder garantizar, ¿no? Garantizar la funcionalidad y la operatividad de toda obra, tenemos que siempre sopesar, ¿no? Bajo una balanza y equilibrar el tiempo, la calidad y el costo, ¿no? De que el expediente, calidad en respecto al expediente técnico, ¿no? Que esté de acuerdo a los parámetros reales, ¿no? Que existe en campo, de acuerdo al costo de establecer pues los objetivos, ¿no? Y que los precios sean competitivos, no haya pues sobrevaloraciones que perjudique el presupuesto de la obra, y el tiempo, ¿no? Evitar pues tiempos muertos, ¿no? Tiempos muertos y poder cumplir en el plazo que me establece el expediente técnico para evitar pues para evitar incrementos presupuestales, ¿no? A causa precisamente de ello, ¿no? Entonces, siempre debemos sopesar, ¿no? Estos 3 tipos indicadores que van a ser importantes para la revisión. El cuaderno de obra, ya habíamos indicado, que es el gestor, ¿no? El gestor de la OAT, ¿no? Debe tramitar para crear los accesos y los otorgamientos de los permisos, ¿no? De apertura para el cuaderno digital, ¿no? ¿En qué plataforma se encuentra el cuaderno de obra digital? ¿No? Lo vamos a poder encontrar a través en el sistema Infobras, ¿no? Donde se va a encontrar el acceso, ¿no? Para el registro del cuaderno de obras, donde el residente de obra, el inspector de obra o el supervisor de obra van a ser los responsables del llenado. ¿Ya? La apertura del cuaderno de obra digital debe realizarse en la fecha de entrega del terreno. ¿Ya? Acá lo que les decía, ¿no? Solo se implementará un cuaderno de obra en físico cuando quizás no exista accesos a internet. Pero ojo, no significa que solo tenga que utilizarse cuaderno físico, sino que acá dice adicionalmente. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento, en este caso, ¿cuánto estamos hablando? Aquí te dice la normativa. Cuando corresponda el uso adicional de un cuaderno físico de obra, te habla de aquí, se constará en una hoja original con 3 copias de glosado, es lo que se hacía, ¿no? Asimismo, en el plazo máximo de 5 días calendario contados desde el cierre de cada mes,
¿Qué quiere decir? Que todo lo que has transcrito en el cuaderno de obra físico lo vas a tener que registrar. ¿Dónde? Vas a tener que registrar los asientos en el cuaderno digital, ¿no? Registrar los asientos del cuaderno físico al cuaderno de obra digital en el aplicativo que corresponde. Entonces, señores, eso se ve, esa es una de las actuaciones que se están realizando actualmente. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ahora, ingeniero, una pregunta, y con las obras que están en zona urbana, para ellos obviamente no va a haber cuaderno físico. Todo día a diario se tendrá que anotar en el cuaderno digital. El cuaderno de obra, recuerden que solamente están autorizados el residente de obra y el supervisor o inspector de la obra, donde se anotan los asientos de manera correlativa, ¿no? Cualquier consulta que realice el residente a la supervisión, lo hace también mediante este medio, ¿ya? Los cuadernos de obra físico y digital son cerrados por el inspector de obra o el supervisor de obra, siempre y cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la OAT. No recuerden, obviamente, que el residente le indica al supervisor, ¿no?, que de acuerdo al expediente técnico se han ejecutado al 100% las partidas, por lo cual se requiere le avisa, ¿no?, la culminación y que sea necesaria ya la etapa de la entrega de la obra, ¿no? O en este caso, nosotros con la normativa anterior le decíamos etapa de recepción, ¿no? En este caso no, vamos a hablar la etapa culminación y liquidación del proyecto de la obra que va a tener a bien utilizar por el área usuaria, ¿no?, el área que va a tener pues la operatividad del mantenimiento de este proyecto. ¿Ya? Eso es lo que nos habla de los cuadernos de obra. De los informes y de valorización de obra. Dice, los metrados, acerca de los metrados, se formulan y consolidan diariamente con el residente de obra, los mismos que estarán registrados en el cuaderno de obra digital o físico, con el cual se procederá a la elaboración de la valoración mensual, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la ejecución que se realice de manera diaria, lo debemos nosotros realizar en el cuaderno digital, ¿no? Todos los metrados que se vayan a ejecutar, ¿ya? La valorización va a radicar, ¿no?, donde en este caso la valorización física de los trabajos será realizada por el residente de obra en el último día calendario de cada mes, debiendo consignar todos los metrados que se han ejecutado, ¿no?, mediante el asiento respectivo. Entonces, quiere decir, nosotros en el último día de calendario de cada mes voy a hacer lo que hago en mi informe mensual, ¿no? Cuánto hice de acuerdo a los metrados que yo indiqué, cuánto en costos se ha reflejado en ese mes, ¿no?, en el mes de cierre, ¿ya? Para la verificación, para la comprobación de esto, el inspector va a tener que verificar, ¿no?, si efectivamente se han consignado todas las partidas en el cual fuera lo correcto. Entonces va a tener que otorgar su conformidad, ¿no?, con la anotación del cuaderno de obras digital o físico, en este caso, de ser necesario. Luego, la presentación, el informe de valorización de obra, ¿no? El residente de obra, dentro de los primeros 10 días calendarios posteriores al cierre de mes, ¿no?, debe presentar, ¿no?, un informe, la cual establezca los avances físicos y financieros y cuáles han sido las ocurrencias, ¿no?, que es importante también establecerlas, ¿no?
Y esto también ojo, señores, anteriormente, con la anterior normativa, solamente presentábamos un informe mensual. Listo, ¿no? Estos son mis avances, estos son los metrados, cuáles son mis avances, ¿correcto? Pero ahora no solamente tengo que entregar en físico, sino en una versión, una versión digital y un escaneado, ¿no? Para el expediente del proceso. O sea, es decir, que yo tengo que validar. ¿Qué cosas? Las actividades. Si es fechado, ¿no? Hora, fecha, coordenadas, ¿no? Que eso los mismos celulares te establecen, lo tienes que hacer. Son evidencias fotográficas, evidencias videográficas que te indica esta normativa, ¿ya? Porque sabemos, anteriormente pues tomaban fotos y lo único que acomodaba las fechas, ¿no? Con esta vez no, te dice que todo lo debes evidenciar de acuerdo a tus las verdaderas actividades que hayas ejecutado, ¿ya? Entonces, y eso es bajo responsabilidad administrativa. ¿Qué quiere decir? Que el residente es responsable, ¿no? De vigilar y controlar todas las actividades que se hayan realizado en el mes. De la presentación. En la presentación, el supervisor de obra o inspector de obra, dentro de los 5 días calendario, luego de recibir este informe mensual del residente, va a tener que revisar. Es decir, el supervisor o el inspector va a tener 5 días para poder pronunciar si este informe mensual está aprobado o está con observaciones. ¿Ya? Ojo, aquí yo me detengo, señores. La directiva ha sido diseñada para que tanto los residentes y los supervisores tengan una sola obra a cargo. ¿Ya? Se ha visto pues en bastantes instituciones que el residente pues es residente de 2 obras, que es un poco común, claro está, pero generalmente a veces vemos de que el supervisor es supervisor o inspector de 2 obras, 3 obras, ¿correcto? Y eso la directiva pues lo prohíbe, ¿ya? Quiere decir, a dedicación exclusiva estos 2 profesionales deben estar en la obra al 100%. De la valorización de la obra de contratos de bienes y servicios y modificaciones. ¿Qué nos habla? Acerca de las valorizaciones mensuales, con referente a los contratos de bienes y servicios, se deberá realizar durante el mes. Dice, será presentado a la dependencia pertinente de la entidad con el informe de conformidad. Entonces, en este caso, ya nosotros debemos presentar de manera mensual todos aquellos contratos de los bienes y servicios, ¿ya? Igual también con las valorizaciones de las modificaciones en las etapas de la ejecución física. Ojo, aquí también. Si es que yo tengo un adicional, correcto, que no sea significativo, y eso vamos a hablar más adelante cuando se habla de significativo y no significativo, ¿no? Cuando no sea significativo y me hayan dado pues un incremento presupuestal para actividades adicionales, correcto, me dice lo siguiente: cuando yo quiera valorizar, lo tengo que valorizar en cuadros distintos. ¿Ya? Yo no voy a meter esa valorización, ese cuadro de valorización conjuntamente con el expediente técnico. Tiene que ser cuadros distintos, ¿ya? Que distintos a la valorización principal, o sea, del expediente técnico. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no sea confuso los datos, ¿no? Solo se procederá a ejecutar las modificaciones en la etapa de la ejecución física cuando éste sea aprobado por el órgano competente de la entidad y previamente registrado en los aplicativos informativos del Sistema Nacional de Proyectos, en este caso para inversiones e infoobras, ¿no? Cuando esto corresponda. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando existan modificaciones durante la etapa de la ejecución, el área competente, que es la OAT, deberá registrar, ¿no? Al Infoobras o al Sistema Nacional de Proyectos, ¿no?
Modificaciones durante de la ejecución física. Durante esta etapa, señores, ya hemos indicado que dentro de los indicadores está, ¿no? El alcance, el costo y el plazo, la cual esto se debe contar de manera, debe existir un sustento legal, un sustento técnico y un sustento presupuestario, ¿no? Y estar aprobado por el titular, en este caso. Cuando se habla de modificaciones, aquí vamos, ¿no? Que impliquen un mayor costo neto de la obra, se requiere previamente una certificación. Es decir, se va a ir al área presupuestaria para decir, oye, tú cuentas con este porcentaje adicional al costo de obra ya aprobado con tu sustento técnico, y ahí te va a decir si cuento o no cuento. ¿Ya? Aquí, ¿qué indica lo siguiente, señores? Y aquí vamos a tener que prestar atención. Cuando existe más del 50% del monto del expediente técnico de obra, ¿ya? El plazo máximo es de 10 días calendario de comunicado por el residente o el inspector de obra o el supervisor de obra. ¿Qué significa? ¿No? Que si mi presupuesto supera más del 50% del costo de obra inicialmente aprobado, la OAT tiene que hacer o comunicar de esta situación a la Contraloría y al titular de la entidad. Obviamente al gerente, ¿no? Al gerente municipal, ¿no? Al representante máximo. ¿Ya? Si existen orígenes en deficiencias y errores en el expediente técnico, como acto administrativo, se deberá modificar y se dispondrá de las acciones correctivas que correspondan para deslindar responsabilidades a que hubiera lugar. ¿Qué quiere decir aquí? Si existe errores y deficiencias en el expediente técnico, el responsable directo va a ser pues el proyectista, ¿correcto? Porque él es el que ha elaborado. Y esto es lo que yo les indicaba, ¿no? Modificación significativa. Entiéndase como cambios significativos aquellos que cumplan al menos una de las siguientes condiciones. Estamos hablando cuando la variación neta de las modificaciones superen el 15%. Ya habíamos indicado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se tenía que aprobar el residente las consistencias? Si no superaba el 15%, ¿no? Podría continuar, ¿no? Pero si superaba, significa que tenía que reformularse el expediente. En este caso, dice, si no, la variación neta de la modificación supera el 15% del costo de obra total para el inicio de la obra, ¿no? Significa que esta modificación es significativa. Significativa también será cuando las partidas que se plantean modificar afectan en la ruta crítica, según el cronograma de obra. Y también será una modificación significativa todas aquellas actividades que puedan complementar en la elaboración de estudios adicionales de ingeniería. Por ejemplo, ¿no? Capaz yo estoy viendo una evaluación de un estudio o una obra para perforación de pozos, que necesito tener un estudio hidrológico, ¿no? Capaz geotécnico, ¿no? Para poder verificar si efectivamente los parámetros están de acuerdo, ¿no? A lo que yo voy a realizar, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Si cualquiera hay un estudio adicional, lo voy a tener que contemplar, ¿no? Y será pues modificación significativa. Las modificaciones al expediente técnico durante la ejecución física solo serán procedentes siempre y cuando lo siguiente. Ojo, estamos hablando aquí de modificaciones durante la ejecución física. Dice, sirvan para cumplir con el objetivo de la inversión y las metas de obra. ¿Ya? Es decir,
todas aquellas acciones que estén directamente vinculadas a la ejecución de la obra, ¿ya? Y que si es que no vaya a realizar esas actividades, pueden repercutir en el objetivo principal de la inversión. A eso se refiere. Cuando estas modificaciones sean producto de imprevistos no atribuibles a ninguno de los participantes. ¿Qué significa? En este caso, ¿no? Cuando las responsabilidades, ¿no? No sean, en este caso, atribuibles tanto al residente o al inspector, ¿no? Para eso, el residente de obra tiene que presentar la necesidad, ¿no? Sustentar y comunicar al inspector, ¿no? De que es necesaria la ejecución. De ahí tiene 5 días calendario para que el inspector evalúe acerca de esta modificación que es necesaria. Y si estas si estas modificaciones que son necesarias, pues son cambios significativos en el expediente técnico. Si que son cambios significativos, deberá comunicarse a la OAT. En 4 días calendario y bajo este tiempo ya la OAT, ¿no? Va a determinar si son significativas en la coordinación con el proyectista. Es decir, de una vez que el inspector haya determinado que son cambios significativos, la OAT va a tener que notificar al proyectista para que absuelvan las consultas. Luego el proyectista tendrá 15 días calendario para poder evaluar, ¿no? Manifestarse y finalmente, de una vez registrado en la OAT o hacerle conocimiento a la OAT, esas modificaciones son registradas y comunicadas mediante el anexo 10. ¿Ya? Recuerden que las modificaciones que no representen cambios significativos pueden ser aprobados por el inspector o el supervisor de seguridad. O sea, no hay ningún problema. Solo aquellos cambios que no sean significativos, ¿no? Los mayores metrados que no representen cambios significativos también lo pueden realizar o lo puede aprobar el inspector o el supervisor de obra. Ahora, ya hemos visto aquellas probables modificaciones que se pueden realizar a las actividades de la obra. Ahora, y vamos con el tiempo. Modificaciones de los plazos de ejecución de la obra, que es muy distinto. ¿Qué se debe tomar en cuenta en una modificación en el plazo de la obra? Si el residente considera ampliar el plazo, debe primero indicar, en este caso, para que se proceda a modificar el plazo de la ejecución de la obra, debe contar con una resolución de aprobación del funcionario competente, y esta resolución debe estar registrada en el Banco de Inversiones cumpliendo con el debido procedimiento administrativo y las formalidades en la normatividad vigente, ¿no? Eso es lo primero que se debe tomar en cuenta en una modificación de los plazos. Es decir, toda modificación en lo que es el plazo debe contar con una resolución por el área competente, ¿no? A través del representante principal de la entidad. ¿Ya? ¿Cuándo procede una modificación de plazo en la obra por administración directa? Primero, se aprueba una modificación durante la ejecución solo cuando afecte la ruta crítica. ¿Ya? Y también por las siguientes causales. Cuando existe desabastecimiento de los materiales e insumo y obras requeridos, ¿no? O demora en la provisión de los mismos. Segundo, por demoras en la aprobación de las modificaciones en la fase de la ejecución, ¿no? Puede ser de que se demore, ¿no? Se demore la aprobación de las modificaciones, y eso obviamente implica pues de que exista un atraso y por consiguiente no se vaya a cumplir en los parámetros exigidos, ¿no? Claro está. Entonces aquí también es una de las justificaciones o causales para poder aprobar un plazo, ¿no? Adicional. Y fuerzas, o en este caso situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, ¿no? En el caso de que existan pues cambios climatológicos, problemas sociales, ¿no? Todas esas situaciones de fuerza mayor,
¿no? Fenómenos naturales, ¿no? Quizás protestas, ¿no? Todas esas cosas se deben siempre anotar en el cuaderno de obra, como una evidencia, ¿no? Con fotografías, con videos, la cual se verifique que efectivamente son situaciones de fuerza mayor. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en una modificación de plazo? Una vez presentada la causal, es decir, el residente de obra presenta las causales por la cual considera que se debe tomar una modificación de plazo, este lo eleva al residente, al inspector o supervisor de la obra, ¿no? La cual evalúa, ¿no? Si se encuentra justificado, pues lo aprueba, ¿no? Pero también puede ser rechazado, ¿no? Todas esta decisión, ya sea favorable o no favorable, se debe tomar con un acto resolutivo, ¿no? Indicando las circunstancias por la cual ha sido aprobada o por consiguiente capaz por las causales que no ha podido ser aprobada. Toda ampliación de plazo debe estar registrada en los aplicativos informáticos, ¿no? Del Sistema Nacional de Proyectos de Inversión y el Infoobras, previo al inicio de la ampliación de plazo. O sea, yo debo registrar antes de efectivizar mi ampliación, debo registrar a nivel de estas plataformas. La fecha de la solicitud de paralización, en caso que hubiera, ¿no? Debo iniciar con la fecha real de la paralización y la fecha de reinicio de los trabajos que deben estar anotados en el cuadro de obra. Cuando se determinen atrasos injustificados en la ejecución de la obra, deben identificarse las responsabilidades que respondan, ¿no? Tanto a nivel del residente de obra como el inspector y el supervisor, y de las oficinas que estén a cargo de esta función, con la finalidad y única de que los instrumentos de gestión internas impulsadas por la entidad puedan darle pues un seguimiento y un monitoreo respectivo a la ejecución. ¿Ya? Entonces aquí prácticamente los responsables son tanto las áreas jerárquicas, ¿no? que indican, ¿no? que se implementa dentro de la OAT, como también de los residentes y los supervisores o inspectores, ¿no? De las liquidaciones parciales. También nos habla las liquidaciones parciales, ojo de obra. No confundir las liquidaciones del proyecto, que son muy distintas. ¿Ya? Se debe realizar liquidaciones parciales, tanto técnicas como financieras. Ojo al dato. ¿Ya? Las cuales son realizadas periódicamente, pero con el siguiente detalle. Cuando la obra tiene hasta 4 meses de duración en la ejecución, no se realizan liquidaciones parciales. Simplemente al último se presenta una sola para poder realizar la liquidación, en este caso financiera, ¿no? Cuando la obra tiene hasta 1 año de ejecución, la liquidación tiene que ser cada 4 meses. Parcial. La liquidación parcial, cada 4 meses. Y si es más de 1 año, la liquidación va a tener que ser cada 6 meses, ¿no? Semestral. ¿Ya? Esos son los intervalos para poder yo presentar mis liquidaciones parciales. Ya la última etapa de la fase de culminación y liquidación se inicia precisamente con los siguientes estándares. El residente lo primero tiene que hacer en el cuaderno digital, tendrá que anotar que se han cumplido las metas al 100% respecto al expediente técnico, ¿no? Y si ha habido modificaciones, en este caso, ¿no? Modificaciones, tendrá también que indicar que, de acuerdo a las modificaciones del expediente técnico, también se han cumplido al 100%. Luego, en un plazo no mayor a 5 días posteriores de esta anotación, el inspector debe corroborar el cumplimiento, si se ha establecido o no, de acuerdo a los parámetros del expediente técnico o las modificaciones aprobadas. De estar conforme, el inspector va a comunicar a la unidad orgánica responsable para que en un plazo de 5 días se pueda designar a un comité de culminación y liquidación
de la ejecución de la obra, más el residente, más el inspector o supervisor de la obra. Todos ellos conformarán una comisión de liquidación y culminación. ¿Qué quiere decir? Anteriormente se hacía pues recepción, ¿no? Comité de recepción, ¿no? Ahora la denominación que se le ha dado es comité de culminación y liquidación de la ejecución de la obra. Estamos hablando de la obra, no estamos hablando del proyecto, por si acaso. Luego este comité va a tener 15 días para evaluar toda la infraestructura y va a verificar pues el funcionamiento y la operatividad, ¿no? Si cumple de acuerdo a los parámetros, indicadores o objetivos que ha tenido el expediente técnico. En el caso de existir, en este caso, observaciones, lo va a transcribir en este caso la verificación de la obra. De una vez haya verificado, se va a suscribir, en este caso, en el caso de que no exista observaciones, se suscribe un acta de culminación, ¿no? Donde efectivamente se han culminado 100% las tareas y que se ha verificado que efectivamente el funcionamiento y la operatividad está acorde de la infraestructura, está acorde al expediente técnico inicialmente formulado. Perfecto. Pero en caso que el comité de culminación y liquidación exista verifique observancias, entonces se debe consignar también un acta de observaciones para que procedan a la subsanación de la misma y poder nuevamente solicitar, ¿no? La culminación de la ejecución de la obra, ¿no? Levantando las observaciones que se hayan dado. ¿Ya? Así es el tema de la etapa de culminación, ¿no? La conformación mínima de un comité de culminación y liquidación, valga la redundancia, es por parte de la entidad, tiene que ser un ingeniero o arquitecto, presidente, ¿no? Es el que va a comandar, ¿no? Este comité, ¿no? La entidad también asimismo podrá prever de un ingeniero especialista y contador, ¿ya? Precisamente contador para que vaya viendo el tema de la liquidación. Luego, por parte de la obra, el residente inspector, ¿no? O el supervisor que esté a cargo, ¿ya? Recuerden que las observancias se consignan en acta y se subsanan en un plazo máximo en este caso, un plazo máximo de la 10ª parte del plazo de obra, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 100 días calendario, ¿no? Mi plazo es 100 días calendario. Si es que existiera observaciones, ¿no? Ellos deben subsanar en 10 días, el 10%, ¿no? Del 10%, ¿no? El 10% del tiempo de duración de la obra. Dice, en la recepción se presenta el informe final de la obra. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? En la recepción se presenta toda la documentación que se ha ejecutado durante el proceso, ¿no? Resoluciones, informes técnicos, ¿no? Valorizaciones, modificaciones que se hayan desarrollado, absolutamente todo, incluida la liquidación de la obra, claro está, ¿no? Los pagos, las facturas, ¿no? Las notas de pedido, las pecosas, absolutamente toda la documentación. Eso va a permitir, ¿no? Que para la liquidación del proyecto sea mucho más fácil, ¿no? Y que nadie se desentienda de una y otra funcionalidad. Durante la etapa de la liquidación de obra, ¿ya? Siempre se debe adjuntar la declaratoria de viabilidad, memoria descriptiva, antecedentes, objetivos logrados, las especificaciones técnicas que se hayan cumplido, ¿no? El grado de cumplimiento de metas, los metrados y la valorización final, resumen de la ejecución presupuestal y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Es toda la parte de la estructura que debe conllevar una liquidación de obra. El plazo es de 30 días calendario
de recibida la obra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De una vez que yo realice el acto de culminación, yo tengo que ya ir preparando la liquidación de la obra, ¿no? Con toda la documentación. Y eso se suscribe pues por un comité de recepción, en este caso de culminación y liquidación, y registra en los aplicativos del MEF y el Infobras con el apoyo de la OAT, ¿no? Porque recuerden que ahí está pues el gestor, ¿no? El gestor OAT es el que va a tener el seguimiento con respecto a estas plataformas. ¿Ya? En la transferencia hasta ahí hemos terminado la parte de la ejecución. La siguiente fase es la etapa de transferencia. Aquí hay que indicar lo siguiente, ¿ya? Transferencia implica, ¿no? Desde el área donde se ha ejecutado, pasa a la unidad orgánica donde va a realizar la operatividad y el mantenimiento. Por eso que en este caso, para la transferencia, va a suscribir el titular de la entidad, el jefe de la unidad que ha estado a cargo de la ejecución de la obra y el jefe de la unidad que va a estar a cargo de la operatividad y el mantenimiento de esta obra, ¿no? Acompañado de un contador público colegiado, la cual van a registrar contablemente en el patrimonio como activo de la empresa, va a inscribir en registros públicos y anotar el inventario de bienes estatales. ¿Me permite un minuto, por favor? Un minutito, por favor. Listo, señores. Entonces, como les indicaba, ¿no? Descartar, mantener. Ya. Perdón. Entonces, como le indicaba, de una vez que se haya registrado, ¿no? Estos documentos a nivel contable, el tema de si hay inscrito en registros públicos, y anotar un inventario, ¿no? De todos los bienes que va a formar parte del patrimonio de la entidad, ¿correcto? Ya se transfiere, ¿no? ¿no? Al usuario responsable para la operatividad y el mantenimiento. ¿Ya? Es decir, que estas cuentas contables de inversiones van a pasar o formar parte de los activos de la empresa, ¿no? Disposiciones complementarias. Disposiciones complementarias. Simplemente son casuísticas, ¿no? Que indica la directiva. Recuerden que la vigencia de esta directiva ha sido a partir del 1 de abril del 2024, ¿no? Para aquellos expedientes ¿qué expedientes regían aplicar con esta nueva directiva? Todos aquellos expedientes que eran aprobados posteriormente de la vigencia o aquellas obras que estaban parcialmente ejecutadas y que no habían llegado a la acumulación del 10% del gasto. Eso era lo que se tipificaba. También los saldos de obra, ¿no? Para la presente directiva se aplicarán para los saldos de obra por administración directa aquellos que estén enmarcados en la ley número 31589. ¿Qué significa? Todas aquellas obras que no hayan sido, ¿no?, culminadas y han estado paralizadas, pues a través de los saldos de obra, con la finalidad de viabilizar los proyectos, se daban énfasis para poder que estas obras puedan culminar. ¿Qué más nos habla del Infobras y del Sistema Nacional de Proyectos? Temas de inversión. Dice, la entidad registra la obra en Infobras. Eso sí, ¿no? O sea, es obligatorio, ¿no? Para crear su código y ficha de datos, dice, no registrar la ejecución del Infobras acarrea responsabilidad del inspector y el supervisor, ¿no? Ahí te aclara ese punto. Cuando las obras estén en el marco del sistema administrativo, las entidades deberán registrar en los aplicativos correspondientes. Cuando exista interoperatividad, ¿no?, la Contraloría General de la República conectará el Infobras con el aplicativo informático de los demás sistemas, SEACE, SIAF. ¿Qué significa? Que va a haber mejor control
a nivel de estas plataformas, ¿no? Que la Contraloría va a tener acceso. En cualquier momento puede verificarlo. A nivel del control, todas las obras bajo esta modalidad se encuentran bajo ámbito de control gubernamental, puesto que son recursos del Estado. Comité de vigilancia. Aquí hay un tema novedoso. Más antes, cuando tú una obra estabas ejecutando, ¿qué resulta? Habían representantes de la sociedad civil y decían, ¿no? Ingresaban a la residencia y sin autorización y nada te decía, quiero una documentación, digamos, que me puedas facilitar por la ley de transferencia, estamos haciendo una vigilancia y todo ello. Y eso generalmente existía también entorpecimientos, ¿no? Durante la ejecución y afectaba. Ya la nueva directiva nos indica lo siguiente: conformado por representantes de la sociedad civil, reconocimiento de integrantes a través de la resolución de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que para tú llamarte representante de la sociedad civil, tú debes estar reconocido por la entidad. Y la entidad va a tener que proporcionar equipos de protección y seguros al comité financiados con gastos generales de la obra. ¿Qué quiere decir? Obviamente, para yo poder ir a una obra, pues tengo que dotar pues de EPPs, ¿correcto? Equipos de protección personal. Y eso los tendrá que asumir la obra a través de los gastos generales. Entonces, y podrán requerir documentos que respalden el avance de la ejecución. ¿Ya? Es decir, no es que de manera abrupta puede ingresar cualquier persona con llamarse representante de la sociedad civil para poder obtener documentación de la obra, ¿no? Van a tener que estar registrados y reconocidos por la entidad como tal, ¿ya? De las capacitaciones y consultas, bueno, la Contraloría General de la República pues brindará pues capacitaciones, bueno, que eso se ha dado, ¿no? Se ha dado, ya se siguen dando, ya, pero ya poco a poco ya la normativa por sí se está implementando. Hay entidades que yo he podido encontrar que tienen errores aún, ¿no? Finalmente esperemos que todos podamos acatar lo que dice la directiva y seguramente pues hay muchos vacíos legales que pueden existir, ¿no? Pero que se puede implementar bajo directivas internas en las directivas internas en las mismas entidades públicas, ¿no? Entonces, para eso está, ¿no? Si bien es cierto, la directiva te da un plano básico, cómo es el procedimiento secuencial que tú debes ejecutar una obra por administración directa. Sin embargo, hay situaciones que te permiten ajustar, ¿no? Y para ajustar debes implementar con tus directivas internas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, eso es el tema. Es un tema, señores, amplio. Ese es un curso especial que hemos tratado de darles, pues, ¿no? El resumen de tips dentro de esta ejecución, ¿no? De esta nueva directiva, lo que nos habla. Y seguramente muchos de ustedes tienen experiencia, ya están en obra, y ahora que ustedes ya tienen más aclarada esta directiva, se habrán dado cuenta de que aún siguen teniendo errores los profesionales y se resisten, ¿no? El tema a este cambio de esta nueva directiva. Lo cierto está de que ya estamos obligados a poder realizar estos tipos de acción. Entonces, señores, esta es la directiva, ustedes lo pueden también descargar para que sirva de manual, todos los anexos, cómo se debe realizar. Espero que ustedes, cuando ya o dentro de que ustedes estén trabajando en una obra, puedan ver, ¿no? Estos anexos, ¿no? Porque estos anexos finalmente se recopilan ya en la etapa de culminación
¿no? Que estos anexos efectivamente se han aplicado durante el proceso de este proyecto, ¿no? Entonces, señores, eso es todo de mi parte. No sé si habría alguna consulta o duda que puedan tener para poder, aclarar, ¿no? Si fuera necesario. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, si no hay preguntas, bueno, asumimos que todo ha sido claro.